El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales. Shadowslave, capítulo 6. Enfrentando al tirano. Sonny estaba a punto de enfrentarse a una criatura de pesadilla, y no a cualquier criatura, sino una de la quinta categoría, una temible y espantosa tirana. Las posibilidades de supervivencia eran tan bajas que cualquiera se habría reído en su cara si alguna vez sugería intentar luchar contra ella, a menos que fueran despiertos 2 o 3 rangos por encima de la criatura, por supuesto, lo cual Sonny ciertamente no era, y aún así tenía que lidiar de alguna manera con este rey de la montaña para evitar una muerte aún más miserable. El ridículo grado en que las posibilidades estaban en su contra desde el comienzo de esta ejecución demorada había dejado de ser novedoso hace mucho tiempo, por lo que no tenía más energía para pensar en ello. ¿Qué había que temer? Después de todo, ya estaba prácticamente muerto. No es como si pudiera estar más muerto. Entonces, ¿por qué preocuparse? Al otro lado de la hoguera, las cosas estaban yendo de mal en peor. La mayoría de los esclavos ya estaban muertos. Algunos soldados aún intentaban desesperadamente luchar contra el monstruo, pero estaba claro que no durarían mucho. Justo frente a los ojos de Sonny, el tirano levantó a un esclavo muerto, arrastrándolo por la cadena contra él, y abrió su espantosa mandíbula. Con un solo mordido aplastante, el cuerpo del esclavo fue desgarrado por la mitad, dejando solo muñones ensangrentados dentro de los grilletes. Los 5 indiferentes y lechosos ojos del rey de la montaña miraban a lo lejos mientras masticaba, con chorros de sangre bajando por su barbilla. Al ver que los brazos superiores de la criatura estaban ocupados, uno de los soldados gritó y se lanzó hacia adelante, blandiendo su larga lanza. Sin girar la cabeza, el tirano extendió uno de sus brazos inferiores más cortos, atrapó la cabeza del soldado con un agarre férreo y apretó, aplastando el cráneo del pobre hombre como una burbuja de jabón. Un momento después, el cuerpo sin cabeza fue lanzado por el acantilado y desapareció en el abismo debajo. Shifty se dobló, vomitando sus entrañas. Luego se levantó tembloroso y lanzó una mirada furiosa a Sonny. ¿Y bien? ¿Ya hemos echado un vistazo y ahora qué?, preguntó Shifty. Sonny no respondió, observando pensativo al tirano con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Shifty lo miró un poco más y luego se volteó al erudito. «Te lo dije, anciano, el chico está enfermo de la cabeza. ¿Cómo diablos puedes estar tan tranquilo?», exclamó Shifty. «Shh, baja la voz, tonto», advirtió el erudito. La sangre se fue a la cabeza de Shifty cuando se abofeteó a sí mismo, cubriéndose la boca con ambas manos. Luego lanzó una mirada temorosa en dirección al tirano. Afortunadamente la abominación estaba demasiado ocupada devorando a los esclavos, los afortunados que ya estaban muertos y los desafortunados que aún estaban vivos, como para prestarles algo de atención. Shifty exhaló lentamente. Sonny estaba preocupado pensando, midiendo sus posibilidades de supervivencia. «¿Cómo me deshago esa cosa?», pensó Sonny. No tenía poderes especiales, ni tampoco un ejército listo para enterrar al tirano bajo la montaña de cuerpos. Ni siquiera tenía un arma para al menos arañar al maldito bastardo. Sonny movió su mirada y miró más allá de la criatura, hacia la interminable oscuridad del cielo sin luna. Mientras observaba la noche, un destello brillante surcó el cielo y chocó con uno de los brazos del tirano, estallando en una lluvia de chispas. El joven soldado, el heroico liberador de Sonny, acaba de lanzar un trozo de madera ardiendo al monstruo y ahora se levantaba desafiante. «¡Enfréntate a mí, demonio!», gritó el joven. Una distracción, justo lo que necesitaba, pensó Sonny. Debido a que no había forma de que Sonny matara al rey de las montañas con sus propias manos, había decidido pedir ayuda. Un humano no estaría a su altura, así que en lugar de eso planeaba usar las fuerzas de la naturaleza. Ya que no podía cargármelo yo mismo, que la gravedad lo haga por mí. Estaba pensando en los detalles del plan cuando la insensata valentía del joven héroe presentó una oportunidad. Ahora todo dependía de cuánto tiempo lograría mantenerse con vida el pomposo idiota. «¡Venga conmigo!», ordenó Sonny mientras comenzaba a correr hacia el extremo más alejado de la plataforma de piedra, donde el pesado carro estaba peligrosamente cerca del borde del acantilado. Shifty y el erudito compartieron una mirada dudosa, pero luego siguieron, tal vez confundiendo su calma con confianza, o tal vez una inspiración divina. Después de todo,
Era un hecho ampliamente conocido que las personas locas a menudo eran favorecidas por los dioses. Detrás de ellos ágilmente se agachó el héroe bajo las garras del tirano, acuchillándolo con espada. El borde afilado se deslizó ineficazmente a través del sucio pelaje, sin dejar ni siquiera un rasguño en la carne de la criatura. Al segundo siguiente, el tirano se movió con una velocidad aterradora, lanzando sus 4 manos en dirección a su nuevo y irritante enemigo. Pero Sony no tenía forma de saberlo. Estaba corriendo a toda velocidad, acercándose más y más al carro. Una vez allí, se apresuró a mirar a su alrededor, revisando si había larvas cerca, y se dirigió hacia las ruedas traseras. El carro había sido dejado en el extremo superior de la plataforma de piedra, donde se estrechaba y volvía a hacer un camino. Estaba de lado para bloquear el viento, con su parte delantera enfrentando la pared de la montaña y su parte trasera enfrentando el acantilado. Había 2 cuñas de maderas grandes colocadas debajo de las ruedas traseras para evitar que el carro retrocediera. Sony se volteó hacia sus acompañantes y señaló las cuñas. Cuando yo lo diga, quiten ambas, luego empujen, ¿entendido?, instruyó Sony. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Shifty con una expresión desconcertada en su rostro. Erudito simplemente miró las cuñas y luego al tirano. Héroe milagrosamente seguía vivo, se movía entre los miembros de la criatura, siempre a solo medio segundo de ser completamente destripado. De vez en cuando su espada brillaba en el aire, pero era en vano. El pelaje del rey de la montaña era demasiado grueso y su piel demasiado dura para ser dañado por armas mundanas. Había un rastro de aprehensión en el rostro del joven guerrero, ya que todos los soldados, según pudo ver Sony, estaban muertos. Realmente necesitaba que siguieran algunos con vida un poco más. «No te muevas todavía», pensó. Shifty simplemente dijo, «Ya verán». Al siguiente momento, Sony volvió a correr, tratando de seguir la cadena desde el soporte donde estaba fijada el carro. La cosa que estaba buscando era difícil de notar, debido a entre todos los cuerpos, la sangre y las vísceras esparcidas por la plataforma de piedra, pero una vez la suerte estaba a su lado. Un tiempo corto después había encontrado lo que necesitaba, el extremo roto de la cadena. Encontrando el grupo de grilletes más cercano, completó un cuerpo horriblemente desfigurado de un esclavo encerrado en ellos. Sony se arrodilló y comenzó a forcejear con la llave. Hubo un grito ahogado, y con una mirada de reojo, notó a Héroe volando por el aire, finalmente atrapado por uno de los golpes del tirano. Increíblemente, el joven soldado logró aterrizar de pie, deslizándose varios metros a través de la piedra. Todos sus miembros seguían en su lugar. Tampoco había heridas terribles en su cuerpo. Sin perder un instante, el héroe rodó hacia adelante, recogiendo su espada de donde cayó al suelo, y luego rodó una vez más, esta vez de lado, evitando por poco un fuerte pisotón del pie de la criatura. ¿Rodar? ¿Quién demonios rueda en esta situación? Sin más tiempo para perder, Sony finalmente logró abrir los grilletes, sacudió al esclavo muerto de ellos, y luego le cerró la cerradura rápidamente, esta vez alrededor de la cadena en sí, terminando con un nudo corredizo improvisado y un lazo. Ahora todo dependía de su determinación y su coordinación mano-ojo, y claro, la suerte. Volviéndose hacia Shifty y el erudito, quienes aún estaban junto al carro, gritó, ¡ahora! Luego, recogiendo un tramo de cadena, Sony levantó y enfrentó al tirano. El héroe se le dirigía la mirada rápidamente. Sus ojos se detuvieron en la cadena por un momento, luego siguieron rápidamente hacia el carro. Luego, sin mostrar un ápice de emoción, el joven guerrero redobló sus esfuerzos, atrayendo la atención de la criatura lejos de Sony. ¿Así que también es inteligente? ¡Qué estafa! Dejando su cabeza libre de pensamientos innecesarios, Sony se concentró en el peso de la cadena en sus manos, la distancia entre él y el tirano y su objetivo. El tiempo pareció ralentizarse un poco. «Por favor, no falles». Reuniendo todas sus fuerzas, Sony giró y lanzó la cadena al aire, como si un pescador lanzara una red. El lazo se abrió mientras volaba, acercándose a la posición de la pelea entre el héroe y el tirano. El plan de Sony era colocar el lazo en el suelo lo suficiente cerca de ellos como para que, una vez que uno de los 2 pies del tirano cayera en la trampa, pudiera tirar de la cadena y apretar alrededor de su tobillo del monstruo. Pero su plan fracasó espectacularmente. O sea, fue literalmente un espectáculo. En último momento, el rey de la montaña se estremeció hacia atrás y en lugar de caer al suelo, el lazo de la cadena cayó perfectamente alrededor de su cuello. Un segundo después, se apretó y, actuando como una soga de hierro, Sony se congeló por un momento, que veían sus ojos, y luego apretó los puños, conteniéndose de agitarlos triunfalmente en el aire. ¡Sí!, gritó por dentro. Pocos momentos después,
el carro saldría rodando por el acantilado, arrastrando al tirano consigo. Sonny miró hacia atrás para asegurarse y al instante se puso aún más pálido de lo que normalmente estaba. Shifty y Erudito lograron quitar las cuñas que estaban debajo de las ruedas del carro y ahora lo empuñaban desesperadamente hacia el borde del camino. Sin embargo, el carro iba rodando lentamente, muy lentamente, mucho más lento de lo que Sonny había anticipado. Volvió la mirada hacia el tirano, entrando en pánico. La criatura, sorprendida por el repentino peso que presionaba en su cuello, se estaba levantando sus manos para romper la cadena. Los ojos de Sonny se agrandaron. Al segundo siguiente, el héroe estrelló contra una de las piernas del tirano, haciendo que perdiera el equilibrio y les compró tiempo. Sonny estaba corriendo hacia el carro, maldiciendo en voz alta en su mente. Al llegar, se lanzó sobre la húmeda madera junto a Shifty y Erudito, empujando con toda su fuerza que quedaba en su cuerpo más bien pequeño, pero terriblemente golpeándolo y enormemente exhausto. Rueda, pedazo de mierda chirriante. El carro se aceleró un poco, pero seguía siendo bastante lento para llegar al borde del acantilado. Al mismo tiempo, el tirano finalmente logró agarrar la cadena atada alrededor de su cuello, listo para liberarse. Ahora, si vivían o no, dependía cuál de las dos cosas sucedería primero.